amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal TV El Catracho. Este martes, un influyente grupo de senadores estadounidenses encabezados por Bernie Sanders introdujo un proyecto de ley de derechos humanos y anticorrupción en Honduras 2021 que busca sancionar al presidente Hernández, suspendiéndole la visa, bloqueando sus activos e incorporarlo en la lista Kingpin para determinar si lo designan como un narcotraficante. Asimismo, busca bloquear la ayuda financiera para las fuerzas del orden por las violaciones humanitarias y, según los analistas, Washington está dibujando claramente sus líneas y desmarque con la administración Hernández. El proyecto de ley sobre los derechos humanos y anticorrupción en Honduras 2021 es impulsado por un grupo de senadores demócratas con el fin de aplicar sanciones al presidente Hernández y cortar la ayuda financiera y la venta de municiones a las fuerzas de seguridad de Honduras que están implicadas en abusos a los derechos humanos y actividades delictivas, según el artículo publicado hoy por el periódico británico The Guardian. Esta iniciativa que va enfocada va sobre todo a restringir los fondos a lo que entra directamente al gobierno relacionado con las fuerzas de seguridad, en virtud de lo que ha pasado recientemente, donde se han dado situaciones en particular donde hay un abuso excesivo de la fuerza por parte de la policía y también donde se han involucrado fuerzas armadas en otros casos en particular. Y de esta manera también van enfocados ellos a solicitar otro tipo de acciones, como por ejemplo la aprobación de la ley sobre uso de la fuerza. Según el proyecto de ley en poder de TN5, la corrupción sistemática, impunidad y violaciones de derechos humanos por oficiales del gobierno, ciudadanos privados y miembros de la policía y fuerzas militares de Honduras agotan los recursos públicos y alimentan el empobrecimiento generalizado, inseguridad ciudadana y el desplazamiento forzado, por lo que el presidente, en referencia a Joe Biden, debe pedir sanciones contra el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Van a haber estas sanciones y otras mucho más graves en el orden económico si las cosas no se ponen en orden en nuestro país. Pero al final, muy triste entender que los golpes que dan los que dicen combatir la corrupción desde fuera no los reciben directamente los corruptos, los reciben los pueblos. Mire, yo creo que es una iniciativa seria de algunos senadores demócratas que están planteando al presidente Biden su preocupación por la violación de los derechos humanos y la constante actos de corrupción que hay en este gobierno. En el documento se solicita el bloqueo de activos al presidente Juan Orlando Hernández y la revocación de visas, mientras el mandatario hondureño sería investigado bajo la ley Kingpin para determinar si es narcotraficante designado. Esto sucederá si pasa la ley y después de 180 días de su promulgación, cita el diario The Guardian. Sí conlleva una serie de sanciones muy graves, personales inclusive, según se plantea ahí, contra los bienes del titular del Poder Ejecutivo, inclusive con la negación de visas pues, para que pueda entrar a los Estados Unidos. O sea que son acciones afirmativas bastante fuertes. El proyecto da facultades al presidente de Estados Unidos a prohibir la emisión de licencias de exportaciones de artículos y servicios de defensa especificados a la policía o fuerzas militares de Honduras y la suspensión de asistencia en materia de seguridad con equipo o entrenamiento. Estado que no toma las medidas ni a nivel del Ejecutivo y del sistema de justicia tampoco, entonces lógicamente las sanciones vienen. Según la publicación del diario británico, para que se levanten las restricciones, las autoridades hondureñas tendrían que demostrar que han seguido todas las vías legales para enjuiciar a quienes ordenaron, llevaron a cabo y encubrieron a crímenes de alto perfil, incluido el de Berta Cáceres. Este martes, en su cuenta de Twitter, el senador demócrata Jeff Merkley, uno de los proyectistas de la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción en Honduras, posteó: hoy presenté un proyecto de ley, la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Honduras, para combatir la corrupción y los abusos de los derechos humanos en los niveles más altos del gobierno de Honduras. Luego, en un segundo tuit, el senador dijo: no podemos seguir brindando asistencia de seguridad y apoyando al presidente hondureño cuando los fiscales federales de Estados Unidos lo están investigando por tráfico de drogas. La iniciativa del senador fue acompañada por otros colegas, entre los que destacan Bernie Sanders, Patrick Leahy, Ed Markey, Elizabeth Warren, Dick Durbin, Sheldon Whitehouse
y Chris Van Holly, todos ellos influyentes líderes demócratas en el Senado estadounidense. Que 11 senadores presentaron en las últimas horas un proyecto de ley que pretende combatir la corrupción, la impunidad y las violaciones de derechos humanos en Honduras. Este martes aquí en Washington, en el Capitolio de Estados Unidos, 11 senadores presentando el proyecto denominado Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Honduras, una iniciativa que busca combatir la corrupción, la impunidad y las violaciones de los derechos humanos en Honduras. Este proyecto se presenta a solamente días de que los fiscales federales anunciaran que investigan al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, por haber aceptado sobornos y haber ayudado a un supuesto traficante de drogas que ha importado miles de kilos de cocaína a Estados Unidos, según los fiscales. Recordemos que los fiscales ya han relacionado a Hernández en otros casos de tráfico ilegal de drogas, supuestamente. Esta ley busca imponer fuertes sanciones contra el presidente Hernández y su familia y suspendería la ayuda a la seguridad de Estados Unidos ofrece a ese país, entre ellas suministros de municiones destinados al armamento de la policía y los militares de Honduras. El senador Richard Durbin dijo que es tiempo de que el presidente Hernández sea sometido a la justicia. De acuerdo a organizaciones internacionales, Honduras es uno de los países donde más casos de abusos de derechos humanos se dan y la impunidad es rampante, lo mismo que la corrupción en todas las esferas del gobierno, según estos organismos. Uno de los primeros en reaccionar ante esta temática del proyecto de ley que senadores demócratas presentan en el Senado es el exfiscal general del estado de Honduras, Edmundo Orellana Mercado, que ha posteado en Twitter: el gobierno de Honduras, con Juan Orlando Hernández a la cabeza, será declarado oficialmente enemigo de los Estados Unidos. Y a los partidos políticos, gremios y organizaciones de la sociedad civil les es indiferente. Es que aquí así es. Termina el mensaje del exfiscal general del Estado, Edmundo Orellana. Estados Unidos sigue dibujando sus líneas de lucha contra la corrupción en América Latina y el Caribe, al señalar sus representantes del Departamento de Estado que la salida de la Maxi fue un claro proceso o un claro retroceso en Honduras y que su país perseguirá a los corruptos y harán uso de las herramientas disponibles en la lucha contra la corrupción. Un mensaje que, según los analistas, empieza a esclarecer las políticas de Washington para el Triángulo Norte de Centroamérica. En comunicación telefónica con periodistas de América Latina, la ex encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Honduras y ahora subsecretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental de la administración Biden, Heidi Fulton, calificó como un claro retroceso en la lucha contra la corrupción y la impunidad la expulsión de la Maxi de este país. Por mi parte, considerando mi tiempo en Honduras, la eliminación de Maxi representa un paso hacia atrás en la lucha contra la corrupción en Honduras. De todas formas. En esta conversación también participó el subsecretario de Estado adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, John Piotrowski, quien dejó más claro cuál será la política del gobierno del presidente Joe Biden en la lucha contra la corrupción en América Latina. A través del programa de la ley Magnitsky podemos imponer sanciones y también restringir visados para los actores corruptos y sus familias. No es la primera vez que altos funcionarios de la administración del actual gobierno de los Estados Unidos tiran líneas visibles e invisibles de lo que viene para países como los del Triángulo Norte de Centroamérica con una tibia lucha contra la corrupción que al final desencadena en migraciones masivas y recurrentes hacia ese país del norte. Si Estados Unidos quiere gestionar adecuadamente el tema de la inmigración, tiene que ver con ver el tema sobre todo de que los recursos destinados al desarrollo de estos países lleguen y que tengan impacto. Pero con los altos niveles de corrupción que hay, esto es casi imposible y más aún con los altos niveles de impunidad.
Y ya suena para el Triángulo Norte de Centroamérica una especie de organismo regional para luchar desde adentro contra la enraizada corrupción estatal y privada. Y aquí Guatemala, Honduras y El Salvador tienen que empezar a poner las bardas en remojo. No estaría mal un órgano que venga a coadyuvar en esos esfuerzos contra la corrupción y a favor de la transparencia para el norte de Centroamérica. Eso sí, siempre y cuando seamos nosotros los principales constructores de eso. En la comunicación telefónica y en español, ambos subsecretarios de Estado adjunto para el hemisferio occidental de los Estados Unidos coinciden que su país perseguirá los casos y a los líderes corruptos de América Latina y que usarán, dicen, todas las herramientas para su castigo. Tal como lo han escuchado, Estados Unidos no solo acorrala al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y presiona por una lucha más fuerte contra la corrupción. También hoy han solicitado 3 nuevas extradiciones. Conocerán la solicitud de extradición presentada por una Corte Federal de los Estados Unidos de América contra 3 ciudadanos hondureños acusados por delitos de narcotráfico. Son requeridos por una de las Cortes Federales de Estados Unidos. Se trata de 3 personas de nacionalidad hondureña, las 3 vinculadas a las actividades relacionadas con el tráfico de drogas. Será el juez de primera instancia quien, después de analizar la documentación enviada desde los Estados Unidos, quien resuelve si procede a emitir orden de captura contra los solicitados en extradición. Gracias por ver el video. Y recuerda, si te gustó, dale like, y si no, dale dislike, pero suscríbete para que puedas recibir las notificaciones de los videos que subo todos los días. Adiós.